¿Qué puede suponer una RCP para una persona que tiene un problema? Pues salvarle la vida. Tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Tenemos poco tiempo para reaccionar. Según va pasando el tiempo, las posibilidades de supervivencia son menores. Entonces, hoy por hoy, casi todas las paradas cardiorrespiratorias suelen ser presenciales, o sea, hay alguien cerca. Y si sabes cómo hacerlo, pues tienes muchas posibilidades de salvarle la vida. No sé si la sociedad es consciente de la importancia de hacer ese gesto. No es consciente. Nadie piensa que va a encontrar una parada, y una parada es una cosa súbita que pasa delante de ti, y si no estás preparado, pues no vas a hacer nada y la persona va a morir, porque las ambulancias son rápidas, pero el tiempo de reacción supera lo que es los 4 minutos que tienes para iniciar una RCP. La ambulancia en 4 minutos no está. Ahí, lógico, como no esté pasando por al lado, entonces es muy importante que la gente conozca la maniobra, ¿no? Porque es salvarle una vida. Y yo le digo a la gente, pensad en que le puede pasar a un familiar que va andando contigo. O sea, no pienses que es una persona externa, le puede pasar a cualquiera, solo tiene que estar el corazón latiendo para que se pare. En esa jornada estamos hablando con diferentes ponentes, pero quizá su caso es diferente porque ha sido alumno y ahora es ponente, entonces no sé si lo vive de forma diferente. Pues sí, me da alegría, porque cuando yo estudié pues no vino nadie a explicarnos un taller, porque una cosa es estar estudiando y otra cosa es que te quieran transmitir el conocimiento. O sea, yo no lo voy a examinar de nada, yo lo que quiero es que aprendan. Yo sé que es difícil aprender en un taller, ¿no? Pero es cuestión tuya de que te preocupes si quieres aprender algo, ¿no? Y que vaya avanzando. En internet tienes muchísimos vídeos, tienes muchas cosas. Hoy en día lo que es la tecnología está muy avanzada y puedes aprender de muchos sitios. Es tu preocupación. ¿Cuáles son las dudas más comunes a la hora de hacer una reanimación? Pues los errores, lo que es una RCP, una resucitación cardiopulmonar, tiene que ser efectiva, porque no es cuestión de apretar el pecho. Tiene que ir a un ritmo, con una profundidad. Imaginaros que el corazón es como una esponja, pues tienes que estrujarla, dejar que se llene otra vez de agua, volver. Y si tú lo haces muy deprisa, no le da tiempo a llenarse la esponja de agua. Entonces, cuando aprietas la segunda vez, no sale sangre, ¿no?, del corazón. Entonces, tienes que tener un ritmo y no pararla. O sea, la RCP cuando se inicia ya no se para. Solo hay tres motivos por los que se para una RCP. Porque la persona salga de la parada, porque venga el soporte vital avanzado, la ambulancia, o porque el reanimador se agote. Es una maniobra que puede durar 30 minutos y cansa mucho. Ya por último, una recomendación para los alumnos que estén aquí en el aula. Pues que intenten aprender lo que les voy a transmitir ahora. Quizás con este taller no se quede con todos los conceptos, pero que tengan una preocupación, porque esto es como montar en bicicleta. En cuanto que aprendes, es una cosa que no se olvida y tú lo tienes ahí. Y si hay una parada cerca de ti, pues le puedes salvar la vida a una persona, que creo que es una cosa importante. Pues muchas gracias, Félix. De nada, encantado. Yo soy Félix Delgado Esteban, soy técnico de emergencia sanitaria y técnico de enfermería o TECAE. Estudié aquí mismo, en este colegio, y trabajo de eso ahora mismo. O sea que si queréis aprender, está dentro de vosotros que queráis aprender y ser buenos en lo vuestro. Hoy vamos a dar un taller de lo que es RCP, reanimación cardiopulmonar, y os voy a mostrar el DESA, el desfibrilador semiautomático. Es un aparato muy útil y no hay que tenerle miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo, que si lo rompo, que si no lo rompo, que si no hay que tenerle miedo. Lo importante es que tenéis una vida prácticamente en vuestras manos. Depende de vosotros si lo hacéis medianamente bien. No quiere decir que la persona la saquéis de una parada, pero sí la mantenéis en unas condiciones
que cuando viene el soporte vital avanzado, que ya viene con medicación, con bombonas de oxígeno, con tubos que pueden entubar, pues les sea más fácil reanimar a esa persona. Siempre que sepáis lo importante que es, cuando hay una parada, actuar rápido, porque en los primeros 4 minutos el porcentaje de supervivencia de la persona es muy alto y eso va en contra del tiempo, como casi todo en salud, va en contra del tiempo. El peor enemigo es el tiempo que va pasando. Si pasas de los 4 minutos, el porcentaje de supervivencia, si lo vierais en una gráfica, va para abajo. O sea, cuando llega a 10, 12 minutos, sin dar un masaje cardíaco, es muy complicado reanimar a una persona. Las paradas cardiorrespiratorias, hoy por hoy, el porcentaje muy grande son presenciales. O sea, siempre hay alguien cerca, o por la calle, o en el trabajo, siempre, nunca, si te paras a pensarlo, casi nunca estás solo, completamente solo. Siempre hay alguien cerca. Pues si esa persona sabe hacer un masaje cardíaco, pues te puede salvar la vida. Yo siempre digo que siempre la gente piensa que el que se va a parar, se le va a parar el corazón, es una persona que yo no conozco. Pero se puede parar, está en la casa y se puede parar el corazón de una persona de tu familia. ¿Te gustaría saber salvarle la vida? Está en tus manos salvarle la vida, porque la ambulancia puede ser muy rápida, pero en 4 minutos no está en tu casa. Depende de ti. O sea, aunque tú la persona que esté en el suelo no recobre la conciencia, respire, el corazón lata, tú estás haciendo que se mantenga como en un estado de hibernación para cuando venga la ambulancia termine de reanimarlo. Pero si tú no lo mantienes en ese estado, el cerebro se deteriora muy rápidamente en la que le falta oxígeno. Entonces tienes que pararte a pensar, ¿me interesa salvar a esta persona con muerte cerebral? A lo mejor no. Por eso hay que actuar rápido, con tranquilidad, que es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Yo soy una persona que trabaja en urgencia y no me altero absolutamente por nada. Si viene un brazo cortado, me da igual lo que venga. Yo actúo de la misma manera. No me pongo nervioso porque yo siempre pienso que lo que voy a hacer es ayudar a esa persona. Entonces, pues lo hago. Le ayudo en lo que puedo. Si te pones nervioso, empiezas a cometer errores, no haces cosas que debes hacer, o sea, no te vale de nada. Los nervios no valen de nada, solo para la adrenalina, la descarga de adrenalina, pero ya está. ¿Cómo se puede crear una inteligencia artificial? Pues muy buena pregunta. Lo más importante son los datos. O sea, se necesita una gran cantidad de información relacionada con el proceso en el que nosotros queramos implementar esa IA. Entonces, la primera base, nosotros siempre lo primero que hacemos es intentar obtener información, en este caso dentro de la industria. Si no hay buena base, ¿qué es lo que puede pasar? Pues cuando no tienes una suficiente cantidad de información, los datos no son buenos, están sesgados, etcétera, lo que va a ocurrir, lo primero es que la IA no va a funcionar bien. Entonces va a empezar a tomar decisiones que no son correctas o no son las esperadas y por tanto al final tenemos un proceso que no va a terminar de funcionar como esperábamos y por tanto no nos sirve en este caso. ¿Cómo se puede poner esos datos o cómo se pueden buscar esos datos para ponerle exactamente lo que necesita? Pues mira, nosotros trabajamos fundamentalmente dentro de un proceso industrial. Entonces nosotros la información que obtenemos es dentro de una línea o de un proceso, obtenemos información de sus máquinas, ya sea tiempo de funcionamiento, temperatura, humedad, etcétera. Toda esa información nosotros la obtenemos dentro de todo el rango de medida y mucha información. Esa información a la que nosotros almacenamos y vamos a utilizar luego pues, para generar esos modelos. ¿Cómo se le puede ayudar a los estudiantes, por ejemplo, a coger la información que necesita para crear una IA?
Aquí nosotros, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un taller práctico en el que esa información lo que vamos a hacer es que ya nos la van a facilitar, porque hay muchas bases de datos ya generadas de forma gratuita, que tú te puedes descargar la información y vas trasteando con distintos modelos. Pues la idea que vamos a hacer, le vamos a decir una base de datos en concreta de información y esa es la que vamos a utilizar hoy. ¿Cuáles son algunas bases de datos? ¿Cuáles son las más completas o las que soléis utilizar, las que más os gustan? Eso no tiene respuesta. Además hay una lucha y actualmente el gobierno está intentando legislarlo para que la información sea gratuita, los datos sean gratuitos y de acceso para todos, etcétera. Así que es muy complejo, no tiene respuesta. ¿Cómo ha cambiado la inteligencia artificial la vida de las personas y en concreto en vuestro caso? Pues a pesar de que la inteligencia artificial surgió hace muchos años, es verdad que en estos últimos años, gracias al desarrollo de nuevos ordenadores, el procesamiento distribuido en la nube, etcétera, es verdad que está pudiendo modificar el comportamiento de muchas personas en su día a día, ya sea desde personas en administración que pueden hacer proyectos, redactar información con ChatGPT, que eso ya hoy día casi que es una herramienta más, hasta otras cosas algo más complejas como es dentro de un proceso industrial en la que la inteligencia artificial está tomando decisiones de cómo mejorar un producto, como por ejemplo que mejore la calidad, que se tarde menos tiempo en hacer un producto y al final todo en una empresa, por ejemplo, el resultado afecta directamente a lo que es la economía de la empresa. ¿Cómo ves este tipo de jornada en la que un chico como tú, totalmente con práctica, le expone a un alumno lo que es esa práctica? Parece que lo reciben de otra manera, no sé. Sí, yo creo que es muy interesante y a la vez muy importante, porque es verdad que aunque siempre el entorno académico quiera estar relacionado con el entorno industrial, empresarial, etcétera, siempre hay una pequeña barrera y este tipo de jornadas lo que hacen es romper esa barrera, esa brecha, para que un poco, aunque solo sea durante una semana o una jornada, puedan ver cómo se trabaja realmente en una empresa, porque al final el objetivo de un centro académico no deja de ser una ventana para ese destino al final del mercado laboral. ¿Y qué te parece que unas jornadas de este tipo traten un tema como por ejemplo el ChatGPT que está tan de actualidad? Es muy importante porque, como decíamos, es una herramienta ya más del día a día que todavía hay una pequeña diferencia o una pequeña brecha entre lo que es el conocimiento de la tecnología y su uso. Entonces, al final, estas jornadas de divulgación, etcétera, pues van a hacer que se pueda integrar siempre de forma correcta esta herramienta en su día a día. Entonces, la verdad que yo lo veo muy interesante y muy importante. ¿Cuáles son algunas de las dudas que tienen los alumnos normalmente? Pues la verdad que hoy día se escucha tantísimo la palabra inteligencia artificial en las redes, en televisión, etcétera, que hay muchísimos mitos y como que la IA va a acabar con la humanidad, etcétera, ¿no? Pues entonces casi que lo más interesante es que entiendan realmente cómo funciona, entiendan realmente lo que es y se puedan un poco eliminar estos mitos, estas falsas afirmaciones, etcétera. Entonces la verdad que casi que eso es lo más interesante. ¿Qué le diría a la gente que cree en esos mitos o esas falsas afirmaciones? Pues al final suele ocurrir siempre, ¿no? Cada vez que aparece algo nuevo, siempre aparecen esos primeros miedos, etcétera. Pues que esto no deja de ser una herramienta más, sí, que no es un fin, sino es una herramienta, como en su día, por ejemplo, empezó a utilizarse Internet, etcétera. Hoy día son herramientas con inteligencia artificial y que en el fondo no dejan de ser modelos matemáticos, que lo único que hacen al final es que en un parámetro de entrada te va a dar por una operación una salida. Entonces, que no lo vean como una amenaza, un riesgo, etcétera, sino como una oportunidad y en este caso pues como una herramienta.
¿Cómo se puede combatir esa ansiedad y ese estrés? Bien, la ansiedad y el estrés, bueno, hay que diferenciar. El estrés está más relacionado con estímulos externos, con situaciones externas de presión, y la ansiedad está más relacionada con la anticipación. Generalmente la ansiedad a veces se responde sin que haya un estímulo concreto, simplemente se va anticipando hacia el futuro. Entonces, claro, hay una serie de sintomatologías que a veces, bueno, pues las personas lo pasan realmente mal, ¿no?, cuando no saben manejar esa sintomatología. Y luego, si no se interpreta bien esos síntomas, porque la ansiedad lo que nos viene a indicar es que algo no está ajustado. La ansiedad nos está diciendo que algo no está haciendo bien. Entonces, claro, hay que utilizar los propios síntomas para descubrir el origen de la situación de malestar que la persona tiene. ¿Es difícil detectar la ansiedad cuando uno la tiene? No, es muy fácil. Eso, la ansiedad es súper fácil porque, bueno, hay una serie de síntomas. Por ejemplo, hay dificultad en el sueño, o bien hay una hipersonia o un insomnio. A nivel de alimentación también un desajuste, a nivel de sueño, a nivel de síntomas cardíacos, aceleración cardíaca, respiración entrecortada. En fin, hay una serie de síntomas que, aunque cada persona responde a una sintomatología diferente, pero bueno, hay una serie de, como he dicho anteriormente, de síntomas que son claros. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para no llegar a tener ansiedad? Lo primero, hay que ser consciente de que, y luego el segundo paso es detectar de dónde viene esa ansiedad. Porque, por ejemplo, hay personas que tiene que ver la personalidad, hay personas muy perfeccionistas, muy exigentes con ellos mismos, y entonces son personas que cuando hay un pequeño desajuste, un pequeño cambio, automáticamente surge la ansiedad. Entonces, lógicamente, hasta que esa persona no aprenda a responder de una manera flexible, eso no va a desaparecer. No sé si la sociedad en general ayuda en el día a día en cuanto a tener estrés. Bien, vivimos una sociedad bastante compleja. Todo va muy rápido, hay una urgencia del tiempo, cada vez más tareas, cada vez más presión, y entonces el problema es que nos podemos dejar llevar y entrar en un círculo de estrés crónico, ¿no? Entonces el estrés crónico, cuando se mantiene el tiempo, es peligroso. Aparecen ansiedad, depresión, y además el sistema inmunológico pues se deprime. Entonces, claro, no ayuda. Entonces es importante parar, darse cuenta de dónde está y hacia dónde quiere ir. Si esto no lo hace, lo va a tener difícil. ¿Cómo ve que hoy día se esté hablando de la salud mental? Me parece que es fundamental. O sea, la salud mental es un pilar, pero a nivel social. O sea, si en cualquier empresa, en cualquier colectivo, si la gente no... Hay una frase que me gusta mucho, que dice que una empresa que quiere ofrecer un producto que dé felicidad a los demás, los trabajadores tienen que ser felices dentro de esa empresa o dentro de ese colectivo. Entonces, si la gente no está bien, las cosas no van a funcionar. Repercute en todo, entiendo, en el rendimiento, en todo. Lógicamente influye en el rendimiento, y luego ya en constantes como el sueño, como he dicho antes, el rendimiento, y sobre todo en el que la persona no está a gusto consigo misma. Baltasar, cuando transmite este tipo de charlas o de este tipo de conferencias a los alumnos, normalmente son de edades medias, son adolescentes, ¿qué es lo que le transmiten? ¿Qué es lo que le dicen? Bien, lo primero, le hago una pequeña introducción, ¿no? Por ejemplo, hoy lo que voy a hacer es una introducción de lo que es el estrés, lo que es la ansiedad, y luego parto, aunque el taller lo tengo muy estructurado, pero siempre me adapto al colectivo, ¿no?, al grupo de personas, porque cada grupo es distinto. Entonces, lo que yo planteo es decir, hago una pequeña introducción y después me hacéis preguntas. O sea, ¿qué situaciones concretas y específicas son las que a vosotros os alteran o desequilibran? Por ejemplo, mira, yo me rayo mucho, le doy mucha vuelta a la cabeza, pues venga, vamos a entrar ahí a ver cómo lo podemos resolver. O yo, por ejemplo, a veces se me pone un nudo aquí, no sé por qué, cómo lo puedo resolver. O voy a hacer un examen y me bloqueo y he estudiado un montón y luego me quedo en blanco. Entonces, a partir de esas necesidades, pues entonces entramos. ¿Nota que cada vez hay más extrema ansiedad entre los jóvenes? Pues sí, la verdad que bueno, hay un elemento fundamental que son los móviles. Los móviles yo le llamo ladrones del tiempo. Entonces hay unas adicciones increíbles con el móvil. Entonces, claro, esto repercute a todos los niveles. Repercute en la comunicación, repercute en el rendimiento, en la relación con los padres. Y bueno, esto no es un problema de adolescentes, es un problema de adolescentes y de gente adulta. ¿Qué se puede hacer en general en casa para estos chicos? Primero, lo que es importante es que los padres tienen que entender que
que los adolescentes están en un momento especial. Ejemplo, voy a hablar un poquito de lo que ocurre en su cerebro. Hay un sistema, el sistema límbico, que es el núcleo emocional, en donde el núcleo es la amígdala. La amígdala es cuando se activa cuando hay miedo, ansiedad, rabia, impulsividad. Entonces la amígdala se desarrolla a los 5 años, queda totalmente formada. Sin embargo, el lóbulo frontal, que es la parte como más desarrollada, que toma las decisiones, con el lóbulo frontal tomamos decisiones, controlamos la impulsividad, regulamos el ánimo, esto hasta los 24 años aproximadamente no se termina de desarrollar. Por lo tanto, hay que entender que es que su propia fisiología, su propia evolución es así, y de hecho se han hecho estudios de que un adolescente, cuando está en la adolescencia y entra en crisis, siempre y cuando no se vaya por caminos erróneos, pues luego cuando son adultos suelen ser chavales, suelen ser personas bastante maduras y equilibradas. O sea, las crisis hay que tenerlo a los 14, no a los 40, pues ya otra crisis ya más complicada. ¿Qué es lo que les va a transmitir a los alumnos que estén aquí en el aula en esta jornada? Pues mira, mi principal objetivo de transmitir es, aparte de ser un buen profesional, creo que debemos de tener un buen trato, ¿no? Todo el mundo se conoce que hay un decálogo del buen trato en todas las residencias de mayores, y quiero hacerle llegar ese decálogo que se basa en 10 puntos y bueno, desarrollarlo e incluso llevarlo a la práctica con ejercicios prácticos que quiero realizar con ellos. Además, algo tan vocacional como vuestro trabajo. Claro, yo siempre digo que esto tiene que ser una vocación porque, bueno, esto no te puedes programar, hoy llego, cojo a esta persona, le hago esto, porque dependiendo de la situación en la que se encuentre ese día el paciente, tanto si es cognitivo, si es funcional, si es, pues te tienes que adaptar a ese momento, entonces tienes que ser muy vocacional. ¿Qué perfiles de pacientes tenéis en vuestro centro? Bueno, en nuestro centro tenemos todo tipo de pacientes, excepto personas con trastornos de conducta, que nosotros no estamos autorizados a tenerlos, para eso hay centros específicos, pero bueno, por lo demás pues tenemos gente con demencia de grado 3, de grado 2, de grado 1, gente bien cognitivamente, gente muy afectada funcionalmente, y bueno, dependiendo cómo estén, pues se le hace un trato u otro, incluso aquello se puede utilizar pues como un hotel, ¿no? Aquella persona que esté bien física y mentalmente, pues puede salir y entrar respetando los horarios que tengamos para las comidas y demás. ¿Qué perfil tienen que tener los trabajadores que accedan allí a la residencia? Pues bueno, en primer lugar tienen que tener su título oficial, que antiguamente, bueno, pues hay una merma, ¿no? Pero ya hace años pues la Junta decidió que tuvieran su título oficial, tener mucho don de gente, mucho saber estar y también mucha confidencialidad. O sea, que hay que tener confidencialidad, no se puede ir hablando, bueno, pues de cómo está una persona, de cómo no está, y un buen trato, sobre todo un buen trato. ¿Se necesitan personas que estén trabajando allí? ¿Se necesita siempre personal? Pues sí, siempre necesitamos personal, sobre todo la cantera más importante y más grande es el tema del auxiliar, y siempre pues la que no está de baja pues ha dado a luz, la que no, entonces nosotros siempre necesitamos personal y siempre estamos buscando, incluso ampliando personal dependiendo del número de residentes que tengamos en ese momento. ¿Cómo animaríais a los alumnos de este módulo? Bueno, pues yo los animaría, que creo que es un trabajo con muchísimo futuro, creo que en todos los centros se buscan gente profesional y creo que es un trabajo que cada vez está más valorado, que son la cantera más importante de un centro sociosanitario, un centro residencial, un hospital, como queramos llamarlo, incluso en un domicilio, ¿no? En un domicilio, por una persona que tenga
una buena práctica y una buena formación, pues siempre va a tener trabajo, y creo que es un futuro para aquella persona que sepa. Creo que es un futuro muy positivo. ¿Qué mensaje le daría a los familiares? Pues a los familiares les diría que primero hay que ver para hablar, y después hay que saber y estar. Y que bueno, que creo que en nuestra casa, que sí, que el cariño que a lo mejor le proporcionamos en nuestra casa pues es mayor, pero que no solo consiste cuando una persona es mayor, pues necesita una charla, necesita un acompañamiento, necesita una tranquilidad, porque nosotros somos hijos, yo tengo mi madre, las personas tendrán sus familiares, pero siempre tenemos muchas cosas que hacer, y allí las personas que estamos en ese momento, como son 24 horas en turno, estamos para estar con ellos. O sea, yo no tengo prisa en terminar pronto una conversación, porque mi trabajo es ese, es atender a esa persona y estar con ellos, y se le puede dar pues una fisioterapia, un servicio de psicología, un servicio de terapia ocupacional, tienen su peluquería, tienen su cafetería, tienen su salida extraordinaria. Se vive todo momento que se viva en Andújar, digamos, pues se vive también en el centro sociosanitario. Bueno, pues yo soy Mari Carmen Expósito, soy técnica del CADE de Andújar, el Centro Andaluz de Emprendimiento. Somos un ente instrumental de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, y bueno, nuestro principal objetivo es el tema de fomento del emprendimiento. Por eso, bueno, SAFA ha tenido el placer de invitarnos a esta jornada de emprendimiento, y nosotros colaboramos siempre con ellos para este tema de fomento de iniciativa emprendedora, empresas, todo lo que surja en estos ciclos y en estos ciclos formativos y el alumno de SAFA. ¿Cómo se puede buscar financiación para financiar un proyecto? Bueno, pues nosotros trabajamos con ellos desde el primer momento. Cuando ellos tienen que elaborar su plan de empresa, les ayudamos sobre todo con el estudio económico-financiero, qué recursos necesitan y sobre todo la parte que más dudas tienen, que es dónde consigo esta financiación. Entonces nosotros le hablamos de todos los incentivos que hay, tanto públicos como privados. Públicos, pues todas las ayudas, los incentivos que salen de las distintas consejerías, entidades públicas, diputación, administración nacional, autonómica, local, todos los incentivos que existen. Nosotros actualizamos siempre, tenemos una guía de incentivos que publicamos mensualmente, y en función del sector de actividad de la empresa que se va a montar, y informamos, asesoramos y tramitamos los incentivos para esas personas emprendedoras, tanto de creación como de consolidación empresarial. Y después tenemos también firmados convenios con entidades financieras donde pueden acceder a financiación, sobre todo el tema de microcréditos sociales, sin ningún tipo de aval. El aval es el proyecto empresarial, que es el que se trabaja, se ejecuta y se ve esa viabilidad del mismo. ¿Lo tienen más fácil hoy día los emprendedores en cuanto a recursos? Hombre, la verdad que tenemos ya una cartera de incentivos bastante amplia. Es verdad que todavía existe mucho desconocimiento. Nuestra labor es llegar a ellos, que nos conozcan, que vayan. Nosotros somos un servicio totalmente gratuito, un servicio de la Junta de Andalucía, donde estamos para ayudar a cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera ejecutar una inversión en su empresa o quiera iniciar y cumplir el sueño de montar su empresa. Pues estamos para ayudarles, disponemos de eso, de trámites de ayuda, incentivos, preparar su plan de empresa, su estudio económico financiero, hacer su análisis de viabilidad, e incluso contamos con alojamiento empresarial gratuito para que se instalen durante los primeros años
Tenemos 8 naves y 4 despachos que accedemos gratuitamente a nuevas iniciativas empresariales de aquí de Andújar y Villanueva, que son nuestro ámbito de actuación. Villanueva de la Reina y Andújar es el ámbito de actuación del CADE de Andújar. Ya por último, Mari Carmen, quiero que anime a emprender. Bueno, pues es verdad que nosotros somos muy realistas con los emprendedores que nos llegan, con la empresa. Sabemos que emprender no es fácil, que es algo que cuesta trabajo, que siempre tienen esos miedos y esas dudas, pero lo que les decimos es que no están solos, que cuenten con nosotros, que nos utilicen, que aprovechen los recursos que hay públicos para ellos y que de verdad el sueño de montar tu empresa, de trabajar en lo que te gusta, en lo que quieres, en el que tú seas tu propio jefe y en el que veas los resultados día a día es muy gratificante. Para ello y para nosotros muchísimo, ves cómo crecen las empresas a las que les damos ese acompañamiento y ese apoyo desde el inicio.